Bienvenidos a esta séptima semana de clases. Gracias a Dios hemos ya recorrido 7 semanas y creo en Dios que ha sido semanas bendecidas, donde hemos podido recorrer este largo camino de la historia de la iglesia. Estamos ya en esta semana cerrando el tema de la Iglesia Imperial. Bienvenidos a esta semana de clases. Ya para este periodo, varias cosas habían cambiado, varias situaciones se habían dado. De hecho, la iglesia ya no era una iglesia perseguida. La iglesia para este entonces, para esta parte de la historia, se convirtió en una iglesia casi perseguidora. Empezaron ya las controversias teológicas, las controversias doctrinales. Era una iglesia que empezó a recibir favores del imperio, como los obispos siendo pagados y reconocidos por el imperio. El ser obispo ya no era una cuestión de orden religioso, sino ya para este entonces el ser obispo ya era una situación de orden político. Este gran cambio hizo ya un impacto fuerte en el desarrollo de la iglesia. Para este periodo las controversias habían crecido en gran manera. Citaremos algunas de ellas que de alguna manera intentaron reformar la fe cristiana. Una primera controversia que la iglesia tuvo que enfrentar fue el arrianismo. Este pensamiento daba mucho énfasis a la unidad de la naturaleza divina y no le pareció buena la doctrina de la Trinidad. Este pensamiento decía que Jesús tenía una personalidad y Dios tenía otra personalidad y los dos no podían juntarse. Entonces no daba mucho énfasis a la unidad de la naturaleza divina de Jesús. Segundo pensamiento, segunda controversia que tuvo que enfrentar la iglesia de ese entonces fue el nestorianismo. Para este pensamiento negó las dos naturalezas de Jesús, diciendo que Jesús era Dios y Jesús era hombre, en distintas personas. Primero, vamos a entender que el arrianismo dudaba de la Trinidad y decía no hay tal divinidad entre Jesús y entre el Dios hombre y el Dios divino. No hay esa unidad. El nestorianismo decía, había Jesús divino y había un Jesús humano, los dos como separados. En la Biblia, él decía, había momentos en que hablaba el Jesús divino y había momentos en que hablaba el Jesús humano. Esta fue una gran controversia también. Y no creía que Jesús era el Dios hombre, como nosotros lo tenemos, sino él decía Jesús el Dios y Jesús el hombre. Y para él se metió en una gran tarea, el de distinguir cuándo hablaba Jesús hombre y cuándo hablaba Jesús divino, en los hechos históricos de Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento. Realmente estas fueron controversias que fueron rechazadas con el pasar de los tiempos. Otra tercera controversia tenía que ver con los monofisistas. Ellos decían, este movimiento enseñó que Jesús tenía una naturaleza y una persona. Y la idea era, o el pensamiento de ellos era, el poder distinguir qué naturaleza tenía Jesús, o la humana o la divina. En cambio, como les hablaba, Nestorio separaba las dos naturalezas hasta que pensaban que eran dos personas diferentes. Pero el monofisista decía, Jesús solamente fue una sola persona. ¿Sí? Una cuarta controversia, y creo que fue la controversia que tuvo más acogida y que hasta el día de hoy vemos secuelas de esta controversia. Era la controversia del pelagianismo. El problema del pecado en la persona. Él decía que la persona nacía totalmente pura, inocente y buena. Y la sociedad lo corrompe. En el pensamiento de Pelagio él decía que el pecado
o no hay tal pecado original, a menos que, decía él, la situación pecadora sea un producto de una influencia del mundo. Él pensaba que Adán y todo el ámbito pecaminoso de Adán solo le afectó a Adán. No pudo afectar a toda la raza humana. No pudo afectar a toda la naturaleza caída. Para él era un error hablar de la naturaleza caída. Pelagio tuvo su contendor teológico bajo este tema y fue Agustín. Entre los dos ha habido mucho pensamiento, mucha discusión teológica. Tanto así que hasta el día de hoy las dos siguen siendo tendencias teológicas muy fuertes. ¿Qué es lo que está pasando con el pecado? Si hay el pecado original, si hay aquella inclinación innata a hacer el mal, o el pecado solamente es vista como un ámbito social. El pecado está en la sociedad y el ser humano nace puro, nace limpio, nace sin ninguna inclinación al mal y puede mantenerse así. Pelagio decía que el ser humano puede estar limpio, puro, toda la vida. Y él fue uno de los grandes ejemplos que él decía. Yo soy uno de ellos, que me he mantenido puro, que me he mantenido limpio. ¿Sí? Esta fue una de las controversias más grandes que la iglesia tuvo que enfrentar. Otro de los grandes temas para este tiempo fue lo que muy conocida como la caída del gran imperio romano de Occidente. Y realmente esto fue algo que impactó a la sociedad de aquel entonces. El gran imperio romano, invencible, pensaba que cada vez más se iba a fortalecer, pero llegó el momento en que desfalleció. De ahí se dice el dicho que no ignores a los pequeños que pueden levantarse como gigantes. Ellos ignoraron a los bárbaros y pensaron que nunca les iban a invadir. Y no se dieron cuenta que de a poco la invasión bárbara debilitó este gran imperio romano. Obviamente, ya venía en algunas consecuencias, debilitándose en su política, debilitándose en algunos ámbitos, pero aún así era grande en su ejército, poderosa con sus armas, pero no tomó en cuenta a quienes eran pequeños en armas. Fue uno de los más grandes impactos de ese tiempo histórico. También otro de los hechos fue el surgimiento del poder papal. Hubieron algunos elementos que dieron pie para este poderío del Papa. Seguro ustedes van a encontrar en la plataforma algunos materiales de estos para que ustedes puedan leer y puedan mirar cómo ha ido creciendo el poder papal, hasta el punto que en algún momento llegó a ser el Papa la voz de Dios, la infalibilidad papal. Voz del Papa, voz de Dios. Y la iglesia creció enormemente. La iglesia se creció a sí misma y llegó a presentarse como poderosa, como la vocera de Dios. Lamentablemente no sabía que estaba próximo a presentarse también y a caer también, a abrir una brecha muy fuerte, a dividirse esta gran iglesia poderosa. Verdaderamente ha sido un gusto compartir con ustedes esta semana y que Dios les bendiga su vida y sus ministerios. Les animo a seguir trabajando en las actividades de aprendizaje que se encuentran en la plataforma virtual y que Dios les bendiga.